Buenas tardes, hermanos, amigos, primos, familiares, hermanos del movimiento Conquistando, este y cualquier persona que esté escuchando este video. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que lo escuchen. Bendecido domingo, domingo de Pentecostés, domingo donde se viene a manifestar el Espíritu Santo, así como a sus apóstoles, verdad que llegaron, que se manifestó y cayeron lenguas de fuego, que cayeron dones, carismas, wow, algo hermoso. Y este domingo tenemos la dicha, el privilegio de poder seguir viviendo esto, ciclo tras ciclo, generación tras generación, recordar ese momento, ¿verdad? Y por qué no también experimentarlo nosotros mismos en nuestra iglesia, en nuestra casa, orando y que el Espíritu Santo se venga a manifestar sobre nosotros. Bueno, yo voy a empezar a compartir estos videos para la gloria de Dios. El Señor lo ha puesto muy fuerte en mi corazón, de que empiece a compartir videos y compartir su palabra, ¿verdad? Para poder aprender también como ustedes, como yo. Eh, y yo creo que esto va a ser de gran bendición, que viene de Dios, que el Señor va a ser el que va a poner palabras en mis labios. Amén. Y bueno, para los que no me conocen, pues mi nombre es Brian Martínez, soy de Houston, Texas, tengo 20 años y para la gloria de Dios llevo 8 años en este movimiento, gracias a mis papás que me llevaron. Yo tenía 12 años y a lo mejor sí fue a la fuerza, pero el Señor fue sembrando ahí sus semillitas sin que yo me diera cuenta. Amén. Y bueno, antes de empezar, vamos a comenzar con una pequeña oración, porque dice en la Biblia que cuando Jesús quería ir a sanar enfermos, cuando Jesús quería ir a sanar paralíticos, ciegos, sordos, lo que fuera, cuando Jesús quería ir a hacer una obra, Él siempre iba y oraba a Dios. So, antes de empezar esta prédica, vamos a ir a hacer lo que Jesús hacía. Vamos a ir a buscar la presencia de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a revelarnos su palabra, que venga a hablarnos de lo que Él nos quiera, ¿verdad? Que Él venga a poner esas palabras en mis labios, pero también que venga a abrir los labios de cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te pedimos, Señor, que vengas esta tarde, esta noche, este domingo de Pentecostés, así como te le revelaste a tus discípulos, Señor. Esta noche queremos que tú vengas y te reveles a nosotros, que vengas y traigas dones, carismas, regalos del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pedimos, amado Dios, que me uses a mí, pero que también uses a cada uno de ellos, de aquellos hermanos que está tratando de vivir en santidad. Que vengas y toques sus corazones. Ven y reaviva lo que tú les has puesto en sus vidas. Ven y toca, ven y llena. Estamos sedientos y hambrientos de tu presencia. Háblanos por medio de esta palabra a cada uno de nosotros, que venimos a buscar esta palabra, que venimos a buscar tu presencia. Hay almas sedientas, Señor, que van a escuchar. Que este video llegue hasta donde tú quieras, Señor. Que llegue al corazón que tú quieras, Señor. Que no sea yo el que hable, sino que seas tú. Que sean tus palabras. Que sean tus palabras las que se muevan en mí. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, este tema para mí es un tema muy, pero muy hermoso, y yo creo que va a ser de gran bendición. Yo creo que el Señor no se equivoca, ¿verdad? El Señor no se equivoca cuando Él pone en tus corazones algo, ¿verdad? Dice en la palabra que cuando el Espíritu se mueve hay que seguirlo, ¿verdad? Hay que seguirlo, hay que hacer lo que Él quiera. Y bueno, este tema yo lo titulé Levántate y cuida tu llamado, ¿verdad? Levántate y cuida tu llamado. Y muchos me pueden preguntar, ¿cuál es mi llamado? Muchos me pueden decir, ¿cuál es mi llamado de verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Y bueno,
yo te voy a explicar un poquito cuál es el llamado que Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿verdad? El llamado que Dios te puso a ti en tus manos es ser discípulo misionero. Ser discípulo misionero que a donde quiera que vayas, a donde quiera que tú vayas, esté la presencia de Dios ahí. Que a donde quiera que tú vayas, vayas y proclames el evangelio de Dios. Que vayas y proclames lo que Dios quiere poner en ti, lo que Dios quiere poner en esos corazones, lo que Dios quiere poner en las familias. Yo, Señor, yo empecé a tomar unos cursos, ¿verdad? De eso, de discípulo misionero. Y por medio de ese curso el Señor nos hablaba, ¿verdad? Por medio del Papa Francisco, que nos invitaba a todos a ser esos discípulos misioneros, que vayamos a todo el mundo a proclamar el Evangelio, que vayamos a todo el mundo y hablemos de Dios. Que vayamos a todo el mundo, a donde quiera que tú te pares, que la presencia de Dios ahí esté. Y ese es tu llamado, mi hermana que me escuchas. Si el Señor te llamó a predicar, si el Señor te llamó a intercesión, si el Señor te llamó a coordinar retiros, gloria a Dios. Pero para todos nuestro llamado ha sido ser discípulo misionero, ser ese profeta, ese sacerdote, ese laico comprometido. Y el Señor es a lo que nos llama, a ir a rescatar esas almas. Ese es nuestro llamado, de ir a rescatar las almas de todos nuestros hermanos que se están perdiendo, jóvenes, adultos, matrimonios, ¿verdad? Y bueno, yo la palabra que voy a compartir esta noche van a ser 2 citas bíblicas. La primera va a estar en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, y muchos van a decir, wow, Apocalipsis. No, pero es un libro muy hermoso, ¿verdad? Donde el Señor nos ha traído su mensaje. Bueno, va a ser la primera cita bíblica, va a estar en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Y me voy a brincotear un poquito. Voy a empezar en capítulo 2, versículo 2. Y me voy a brincar al 3 en adelante. Y pararé hasta voy a parar hasta el 7, 6 o 7. O el 5, perdón. El 5, voy a parar en el 5. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en Apocalipsis 2, capítulo 2 dice: conozco tus obras y tus dificultades y perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte, pero tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu amor del principio. Date cuenta pues de dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer, de lo contrario iré a donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere venir a hablar esta noche? Dice en el principio: conozco tus obras y tus dificultades y tu perseverancia. El Señor esta noche, esta tarde de Pentecostés nos viene a decir: yo conozco lo que tú has sufrido, yo conozco lo que tú has pasado, yo conozco cuáles las dificultades, todavía las pruebas que tú tienes día tras día. Yo sé que tú te has tratado de sacrificar mucho, que has hecho ayunos, que has hecho oración, que le has dicho a Dios que ya no quieres seguir siendo la misma persona. Y dice: y sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles. Muchas veces pasamos por muchas cosas, hermanos. Una vida tan difícil de pruebas, de tribulaciones, porque aquel que decide servir a Dios, así es la vida de Cristo, ¿verdad? Dios ya conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Y dice: y has sufrido por mi nombre sin desanimarte, pero tengo algo en contra tuya. Esta tarde, esta noche nos dice otra vez el Señor: sé que has sufrido, sé que te desanimas, sé que es difícil,
pero hay algo que tengo en contra tuya. Hoy nos dice el Señor, hay algo que tengo en contra de, hay algo que tiene en contra de nosotros, que nosotros nos hemos equivocado, y dice, has perdido el primer amor. Hoy Dios nos dice, has perdido el primer amor. Ese amor que conociste en ese retiro, en esa oración, en la iglesia, en la misa, donde quiera que tú hayas tenido tu primer encuentro. Dios nos dice, has perdido tu primer amor. Sí, sé que la gente te juzga, sí sé que es difícil, sí sé que en estos momentos de pandemia es difícil confiar en Dios, pero hay algo que tengo en contra de ti. Te vuelve a recalcar el Señor que perdiste ese amor que ibas a buscar a la presencia de Dios a donde fuera, que ibas y buscabas la presencia de Dios a las iglesias, a los grupos de oraciones, que leías la Biblia por horas, que buscabas la presencia de Dios día y noche, que de veces te levantabas a la madrugada a hacer tu rosario, que Dios se levantaba en las madrugadas, o quizá que a lo mejor no te dejaba dormir. Ese amor del principio se ha ido poco a poco apagando, poco a poco ha ido cayéndose, poco a poco se ha ido destruyendo, poco a poco se ha ido perdiendo ese amor a Dios. ¿Y qué dice después? De lo contrario, iré a ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Dios aquí nos dice, date cuenta pues de dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré a donde ti y cambiaré tu candelero. Date cuenta, hermano, dónde caíste, date cuenta dónde empezó a llegar esa flojera, o dónde llegó a llegar esa caída o ese desánimo, o dónde empezaste a dejar de hacer lo que le agradaba a Dios. Dice, date cuenta, investiga, escudriña tu corazón para que tú puedas ver dónde tú caíste, dónde tú te alejaste. Dice, pues de donde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. Recupérate, levántate y haz lo que antes sabías hacer. Levántate de donde hayas caído, levántate de donde tú estés y recupérate. Hazte más fuerte espiritualmente, busca otra vez a Dios. Busca otra vez a Dios. Y aquí el Señor nos dice, ¿verdad? De lo contrario, iré a donde ti y cambiaré tu candelero. Si tú no te levantas, si tú no te recuperas, el Señor va a mover ese candelero y lo va a poner en otro lugar. Va a agarrar ese llamado que Él te dio y se lo va a dar a alguien más que si lo quiere. Y de aquí viene este tema: levántate y cuida tu llamado. Ese llamado que Dios te dio no es algo pequeño, es algo grande. Es un llamado muy hermoso. Discípulo, misionero, profeta, rey, sacerdote, predicador, intercedor, servidor de Dios. Es un llamado tan hermoso que Dios te está confiando para que tú lo cuides y lo lleves a cabo. Dios te dio un llamado tan hermoso para que tú vayas y levantes almas, para que tú vayas y levantes al caído. Ese es el llamado que Dios te dio a ti. Ese es el llamado que Dios te encomendó. Pero ¿cómo lo estás cuidando? ¿Cómo lo estás usando? Ese llamado a predicar para aquellos predicadores, ¿cómo lo estás usando? ¿Estás respondiendo al llamado de Dios? Coordinador, cualquiera que sea tu llamado. ¿Estás respondiendo al llamado que Dios te ha dado? Muchas veces nos empezamos a desanimar y decimos, no, es que Dios no me usa, no, es que Dios ya no quiero usar mis manos, ya llegué a predicar y ya hasta aquí llegué. No, hermano, Dios todavía tiene grandes planes para ti. Y hoy te dice, recupérate y vuelve y haz lo que antes sabías hacer. Vuelve a ser ese servidor que amaba la presencia de Dios. Vuelve a ser ese servidor que buscaba orar a Dios día y noche, que buscaba enamorarse de Dios. No dejes que ese llamado te lo quite Dios y se lo dé a alguien que sí quiera. ¿Para qué esperar hasta ese momento
Hay mucha gente que quisiera predicar, hay mucha gente que quisiera servirle a Dios, hay mucha gente que quisiera ser misionero, hay mucha gente que quisiera coordinar retiros, hay mucha gente que quisiera ser ministro de Eucaristía, pero muchas veces no se puede, muchas veces es difícil, muchas veces no tienen la misma oportunidad, la misma dicha. Hoy Dios te dice, cuida ese llamado, si no se lo voy a dar a alguien más que si lo quiera, alguien más que si quiera escuchar la voz de Dios y quiera ser fiel, alguien que sí quiera ser dócil al Espíritu Santo, alguien que sea obediente. Imagínense, si Abraham no le hubiera creído a Dios, si Moisés no le hubiera creído a Dios, ¿qué hubiera sido de la iglesia? ¿Qué hubiera sido de ese pueblo de Israel que lo sacó? ¿Qué hubiera sido? No hubiéramos llegado a ningún lugar, ninguno de esos milagros y prodigios hubieran pasado si esos hombres no hubieran aceptado la voluntad de Dios y no hubieran sido dóciles al Espíritu Santo. Si no fueran obedientes al Espíritu, todo fuera diferente. Y de ahí viene, como les dije, de ahí viene este tema. Una noche Dios me ponía, ¿verdad? Porque la verdad yo soy pecador de nacimiento, no porque estoy aquí haciendo este video, porque predico, soy perfecto, no soy uno de los más pecadores, ¿verdad? Pero Dios cuando empezó la pandemia, eran momentos difíciles para mí, donde yo no sentía nada, donde yo no quería hacer nada. Me llegó como una sequedad tan fea que yo no quería hacer nada, no quería hablar con nadie, no quería agarrar mi Biblia, nada. Y Dios me iba llamando, me iba diciendo, levántate, cuida ese llamado que yo te puse, levántate, empieza a formarte, empieza a tomar formaciones, empieza a estudiar el catecismo, empieza a leer la Biblia, levántate. Y me decía, Señor, levántate, búscame. Y ahí me empezó a hablar y me empezó a levantar el Señor poco a poco. Empecé a agarrar una vez más mi Biblia, empecé a meterme en oración, empecé a buscar a Dios una vez más. Y Dios me ponía, levántate y cuida tu llamado, levántate y cuida tu llamado. Y me empezó a mostrar muchas cosas, que era algo tan hermoso. Me empezó a recordar cómo fue mi llamado a intercesión, cómo yo empecé en los jóvenes, cómo fue mi llamado a predicar, cómo yo empecé cuando tomé mi primera comunión, cuando me confirmé, todo eso. El Señor lo empezó a traer a mi corazón una vez más y me decía, levántate, no te quiero ahí. Y me trajo estas palabras: vuelve a lo que sabías hacer, si no, cambiaré tu candelero. Yo sé que sufriste, yo sé lo que pasó, yo sé, dice el Señor, pero levántate y cuida ese llamado. Cuida lo que yo te di, porque es algo grande. Para nosotros puede ser algo chiquito, pero para Dios es grande. Cualquier llamado que hagas, Dios te va a usar grandemente. La siguiente cita bíblica, ¿verdad?, que voy a compartir está en el libro de Samuel. El libro de Samuel. Eso va a estar en Primera de Samuel, capítulo 15. Y voy a leer poquito la historia, ¿verdad? Voy a leer un poquito la historia y para que entiendan un poquito de lo que está pasando, porque si no, pues vamos a estar un poquito confundidos, ¿verdad? Y voy a empezar a leer en el versículo 24, pero primero les voy a contar un poquito de la historia, ¿verdad? Dice que Saúl recibió una orden de Dios, ¿verdad?, por medio de Samuel, que vino y le dijo, acaba con este pueblo de Amalek, si no me equivoco, sí, de Amalek, y con Agag y con el ganado menor y el mayor de los animales. O le dijo, acaba con todo lo que está en ese pueblo, sean animales, sea ganado, todas las personas que habitan ahí, acaba con todo, destruye todo, ¿verdad? Esa fue la orden de Yahvé a Saúl, ¿verdad?, por medio de los labios del profeta Samuel.
Y dice que Saúl llegó a ese pueblo y pues se quedó con lo mejor. Se quedó con lo mejor del ganado y se deshizo de todo lo menor, lo que no servía, lo echó por allá, ¿verdad? Y al enterarse le llegó una voz a Samuel de Dios y le dijo que lo que había hecho Saúl, ¿verdad? Que Saúl había desobedecido a la voz de Dios. Y pues la Biblia dice que Samuel fue a buscar a Saúl para hablar con él y decirle, de llevarle ese mensaje que Dios le había dado. Y cuando lo encuentra, empiezan a hablar, ¿verdad? Empiezan a tener ese diálogo y Samuel empieza a decir que por qué desobedeció a Yahvé, que por qué desobedeció la voz de Dios cuando Dios le dijo que acabara con todo y él se quedó con una parte de lo mejor, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir a leer al 24. Y dice, Saúl dijo a Samuel, tuve miedo al pueblo e hice lo que me pedía. Por esa razón pequé y desobedecí la orden de Yahvé y sus palabras. Ahora por favor perdona mi pecado y ven conmigo para que me postre delante de Yahvé. Pero Samuel le dijo a Saúl, esta vez no iré contigo, ya que despreciaste la palabra de Yahvé. Yahvé te ha desechado y ya no reinarás más sobre Israel. Y como Samuel hiciera ademán de irse a su casa, Saúl quiso retenerlo tomándolo del borde de su manto, que rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy Yahvé te ha arrancado la realeza de Israel y se la ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú. El que es la gloria de Israel no puede mentir ni arrepentirse. Saúl dijo, es cierto, he pecado, pero no me vayas a humillar ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Palabra de Dios. Que dice que él tuvo miedo. Saúl tuvo miedo de ir a matar ese pueblo, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros también nos da ese miedo cuando el Señor nos dice, ve y dale este consejo a este hermano. Ve y háblale al mundo de Dios. Ve y lleva y proclama el Evangelio. Y cuántas veces no nos da pena de qué van a decir, de qué van a pensar de mí, van a decir que soy un fanático, que estoy loco. Muchas veces nos llegan esos pensamientos del enemigo de qué van a decir, qué van a pensar, qué van a decir de mí. Pero hoy Dios nos dice por medio de la lectura, por medio de la Biblia, que Saúl desobedeció. Saúl no quiso hacer caso a la voz de Dios. ¿Y qué pasó? Le dijo Samuel, hoy había arrancado la realeza de Israel y te la ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú. Para los que han leído el libro de Samuel, después de ahí es cuando Dios consagra a David por medio de Samuel. ¿Y qué pasa? David fue un hombre que fue tan dócil al Espíritu Santo que dejó que Dios hiciera la obra, que dejó que Dios lo usara tan grande, y fue tan dócil a la presencia de Dios que Dios siempre estuvo con él en todas esas batallas, cuando él pastoreaba sus ovejas. Fue tan dócil al Espíritu Santo. Cuando fue contra Goliat, cuando peleó contra Goliat, no fueron las fuerzas de David, sino que era Dios que estaba con él, contra ese gigante. Hermanos, ¿cuántas veces no nos da miedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces no nos da miedo seguir a Dios? Hoy Dios nos viene a hablar esta noche y nos dice, cuida ese llamado. Cuida ese llamado, porque si no yo se lo voy a dar a alguien que sí quiera hacer mi voluntad. Aquí en la Biblia nos lo dijo. Saúl no quiso hacer la voluntad de Dios. Saúl desobedeció. Saúl fue desobediente a Dios y no quiso seguir un mandato que él le dio, una orden que Dios le dio. Y por la desobediencia de Saúl vino y le dio a David lo que tenía con Saúl. Al principio Saúl fue escogido por Dios, sí. Saúl, Dios lo escogió para que fuera rey de ese pueblo. Dios vio grandes cosas en Saúl. Pero más sin embargo, por una desobediencia a Dios, perdió todo.
perdió la gracia. La obediencia es la clave. Pueden hacer muchos sacrificios, muchos holocaustos, dice la Biblia, pero la obediencia es lo importante. Dios quiere obediencia de sus servidores, que cuando te envíe, tú vayas como ese discípulo, que tú vayas como ese profeta y tires la palabra, que si sabes que alguien está mal, tú ve y haz lo que Dios te encomendó. David hizo grandes cosas, gracias a Dios. David, cuando pastoreaba ovejas, lo hizo de corazón. David defendía a su pueblo. David, cuando peleaba, siempre llevaba a Dios enfrente. Cuando Saúl lo quiso matar, Dios estuvo con él. Dios también está contigo, hermano y hermana, que me escuches, y Dios te escogió a ti. Pero ¿qué estás haciendo tú con tu llamado? ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo tú con los planes que Dios tiene contigo? Porque déjame decirte que son grandes. Esos planes que Dios tiene contigo son hermosos. Muchos pueblos que te están esperando, muchas almas que quieren escuchar la voz de Dios por medio de ti. Muchas almas que están sedientas del amor de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo como servidores? ¿Qué estamos haciendo como discípulos? ¿Cómo estamos con nuestro llamado? ¿Cómo está tu vida espiritual? Al principio el Señor nos decía, regresa a hacer lo que sabías hacer, si no cambiaré tu candelero a otro lugar. Y aquí nos dice que a Saúl le quitó ese llamado y se lo dio a David, que sí fue obediente. También en la Biblia dice que Salomón era un hombre de Dios. Salomón era el hijo de David, era un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de entendimiento. Dios lo bendijo mucho. Dios estuvo con él, sí. Pero ¿qué pasó? Se empezó a distraer y empezó a perder esa gracia de Dios. Empezó a apartarse de Dios. Empezó a adorar a otros ídolos. Empezó a tener otros dioses. ¿Y qué pasó? Dios lo removió. Dios buscó a alguien que sí cumpliera. Y es el mensaje que Dios nos trae. Levántate tú que has caído. Levántate tú, hermano y hermana que me escuchas, que caíste. Que caíste en el desánimo, en ya no buscar la presencia de Dios. Que quisiste volver a la persona que eras. Tú, hermano y hermana que me escuchas, Dios te hace otra vez el llamado y te recuerda lo que quiere hacer contigo. Dios te recuerda lo que quiere hacer en tu vida y con tu familia. No prostituyas tu llamado. Predicadores, ¿qué estamos haciendo con nuestro llamado en estos momentos? ¿Se está durmiendo o está despierto? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Está dormida o está despierta? Coordinadores, ¿cómo estamos? Esto es para todos. Hermanos que quieren conocer de Dios, pero que se les hace difícil, ¿cómo estamos? Si Dios viniera en este momento y te dijera, oye, fulanito de tal, vámonos al cielo, ¿tú qué le vas a dar al Señor? ¿Qué cuentas le vamos a dar? ¿Estamos listos? Yo la verdad les voy a decir que yo no. Yo no estoy listo. Me falta todavía mucho por recorrer, mucho por corregir. Pero hoy Dios te dice, levántate, busca la presencia de Dios una vez más. Busca lo que antes sabías hacer. Recupérate. Fíjate dónde caíste. Fíjate cuál fue el problema. ¿Cuál fue esa tentación? Dios te quiere seguir usando y no ha acabado contigo.
Dios te quiere llenar todavía de su espíritu, así como se derramó sobre los apóstoles en ese Pentecostés. Dios quiere venir a tu vida una vez más. Cuida tu llamado, hermano. Discípulos, misioneros, cuiden su llamado. Predicador, cuida tu llamado. Coordinador, cuida tu llamado, porque es grande. Y hay mucha gente que quisiera tener ese llamado y tú no lo estás cuidando. Y a lo mejor me puedes decir, no, pues yo sí cuido mi llamado, yo estoy bien espiritualmente. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque estás siguiendo tu llamado. Y sigue cuidándolo. No lo dejes. Que tengas un celo espiritual por ese llamado. Que luches con garras por ese llamado. Dice en la Biblia que David, cuando esos leones, esos osos querían venir a comerse unas de sus ovejas, él les abría la boca y les sacaba la oveja. Él peleaba por esa oveja. Él no dejaba que esa oveja muriera. Así tú cuida ese llamado. Y ahí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojitos. Que cierres tus ojitos. Cierra tus ojos, ahí donde quiera que estés, que me estés escuchando. Porque el Señor quiere pasar en esta noche. Porque el Señor quiere venir a derramar su Espíritu Santo, así como lo hizo en ese Pentecostés. Quiere venir a derramar su Espíritu como a sus apóstoles. Quiere venir a derramar dones, carismas, milagros, prodigios. Quiere venir a saciar tu corazón, tú que ya no sientes nada. Tú que sientes que Dios ya te abandonó. Tú que ya sientes que ese llamado lo has prostituido. Levántate. Hoy te dice el Señor, levántate y busca una vez más la presencia de Dios. Vuelve a lo que sabías hacer antes. Levántate, hijo de hombre. Levántate, servidor. Levántate, predicador. Que tu llamado es grande. Hoy yo te digo, como Dios le dijo al profeta Elías, levántate y come porque el camino es largo. Levántate y come porque todavía te falta un gran recorrido, un gran llamado para cumplir. Vamos, adórale, busca a Dios a tu manera. Llénate del Espíritu Santo en este Pentecostés. A la hora que tú escuches este video, el Espíritu Santo va a ir a visitarte. Así como visitó a sus profetas, así como visitó a Elías, así como visitó a María, así como visitó a Gedeón. No tengas miedo de lo que venga. No tengas miedo de sacrificarte por Dios. No tengas miedo. Hoy Dios te viene a pedir que seas como ese David, lleno del Espíritu Santo, con ese celo espiritual. Vamos, adora. Dile a Dios que quieres ese celo espiritual, que quieres esa sabiduría como Salomón, que quieres ese entendimiento, conocimiento de la palabra, que quieres ese don del amor para poder amar a tu prójimo, para poder amar a los demás. Vamos, adórale a Dios, adórale a Dios. Algo va a pasar aquí. Algo está pasando ahí en tu habitación, en tu casa, en tu carro, donde quiera que tú vayas. Dios viene a visitarte este día, esta mañana, esta tarde. Dios viene a decirte, mi niño, mi niña, aquí estoy. Aquí está tu llamado. No prostituyas tu llamado. Sigue llenándote. Sigue proclamando el Evangelio. Sigue llevando esa palabra a esas personas que necesitan de Dios. Lleva esa palabra, tira esa palabra, profeta de Dios. Es contigo, el Señor te habla. El Señor viene a buscarte. El Señor viene a pedirte que sigas adelante, que busques, que te enamores una vez más de Dios. Ese llamado es grande. Vamos a
Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Llénate del Espíritu Santo. Yo no sé, hermano y hermana que me escuchan, cuánto tiene que tú no te puedes meter en oración. Cuánto tiempo tienes sin sentir la presencia de Dios. Cuánto tiempo tienes sin buscar a Dios. Pero yo te digo que te metas, que creas en lo que Dios te ha dicho, que creas que Dios te está visitando en esta noche. Que no nada más sea un sentimiento, sino que tú te llenes de la presencia de Dios, que seas inundado del Espíritu Santo, que seas saciado hasta los tuétanos. Llénate. Si quieres levantar tus manos, levanta tus manos. Si quieres ponerte de pie, ponte de pie. Si quieres quedarte ahí sentado, quédate sentado. Pero busca la presencia de Dios, porque algo va a pasar. Algo va a venir a sumergirte. Algo te va a tomar en el Espíritu. Ese Espíritu Santo que va a venir a derramarse de los pies a la cabeza. Wow, yo creo que ahí está. Yo creo que va a venir esta mañana, esta tarde. Yo creo que Él está aquí. Yo creo en fe que Él me está tomando a mí, te está tomando a ti, mi hermano que me escuchas. Vuelve a tu primer amor, hermano. Vuelve a tu primer amor, hermana. Joven que me escuchas, jovencita, Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero todavía el Señor te lo está revelando. Todavía el Señor está trabajando. No le cuestiones el proceso, sé obediente a lo que Dios quiere contigo. No te alejes, no te apartes, no te desvíes, porque Dios tiene grandes cosas contigo, jovencita, jovencito que me escuchas. Le dijo Dios a Jeremías: no me digas eres un joven, porque yo iré a ti y haré grandes cosas contigo. Yo pondré palabras en tus labios, yo me derramaré sobre ti. Wow, ahora llénate del amor de Dios, joven. Hay muchos jóvenes que se están perdiendo en esta vida. Hay muchos matrimonios que se están perdiendo. Y tú eres el elegido, mi hermana. Tú eres el elegido, mi hermano. Tú eres el elegido, jovencito y jovencito que me escuchan, para que vayas y saques ese pueblo que está esclavizado. Tú eres ese Moisés que va a ir a sacar a su pueblo de la esclavitud. Tú eres ese Moisés simple y sencillo que va a ir a buscar sacar a su pueblo, que va a ser ese profeta, que Dios va a hacer tantos milagros y prodigios contigo. Algo está pasando, algo está cayendo en este lugar, algo está cayendo ahí en tu corazón. La presencia de Dios te está visitando, el ángel de Yahvé te está visitando, así como visitó a Gedeón, así como visitó a Elías, así como visitó a María. Hoy viene a visitar tu vida, hoy viene a visitar tu corazón. Vamos, adora, busca, adora a Dios, adora al amado, al que todo se lo merece, al Rey de gloria, al Rey de majestad. Vamos, adóralo. Dile: algo está pasando en este lugar. Lléname, Señor. Lléname, amado Dios. Lléname, Espíritu Santo. Ven sobre mis hermanos. Yo clamo el poder de tu gloria. Yo clamo a ti, Señor, para que lleves tu presencia a cada uno de esos hermanos que ya siente que no puede, que siente que se está ahogando en esas aguas, que siente que se está ahogando y que ya no puede, que siente que está siendo atado con cadenas, que siente que no camina hacia adelante, que se está quedando ahí atrás. Vamos ahora, pide al Espíritu Santo y Él vendrá. Ven, Espíritu de Dios, renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo de Dios, toca a cada hermano que está ahí. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llena, purifica, limpia, libera. Ven, Espíritu Santo, haz algo en esta generación. Déjalos que sientan tu presencia, tus jóvenes. Déjalos que sientan tu amor. Que esta juventud se levante en el nombre de Jesús. Vamos, predicadores, vamos, profetas de las naciones, vamos, coordinadores, vamos, servidores, vamos, discípulos misioneros. Vamos a hacer esa misión que Dios nos entregó.
Esa misión que Dios puso en tus manos es grande. Vamos, adora. Dile como Abraham: Señor, no pases de largo. Quédate aquí, dame esa obediencia que tuvo Abraham, dame esa obediencia que tuvo Moisés, dame esa obediencia que tuvo David, Salomón. Y Señor, aquí estoy, Señor, para que pongas nuevos llamados, nuevos milagros, para que hagas tu voluntad, Señor. Aquí está tu servidor. Quiero ser dócil a tu espíritu. Quiero recibir esos dones que recibieron tus apóstoles. Quiero recibir esa sanidad que recibieron esas personas por las cuales tú oraste, por las cuales tú tiraste una palabra. Ven, amado Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, lléname. Aumenta mi fe, aumenta el amor que hay en mí. Enséñame a guiar a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos, a las personas que me rodean. Que cuando yo pase caminando, la presencia de Dios se derrame en los demás. Dile al Señor: Señor, yo quiero ser un instrumento, úsame. Quizás me equivoqué, quizás ya no quise seguir, pero tú úsame. Ahí está, recibe la presencia de Dios. Ahí está, viene la presencia de Dios a inundar todo tu ser. Viene la presencia de Dios a llenarte de los pies, de la cabeza hacia los pies. Todos tus huesos recobran vida. Esos huesos que estaban secos vuelven a vivir. Esos huesos que estaban secos vuelven a levantarse. Levántate, profeta. Levántate, hermana. Levántate, hermano. Dios te quiere para su viña. Dios quiere algo contigo. Dios tiene propósitos. Dios tiene llamados contigo. Vamos, adórale. Dale gracias a Dios por lo que ha hecho. Bendícelo, alábalo, glorifícalo. Dile: gracias, Señor, gracias, amado Dios, por lo que has hecho esta noche. Gracias por usar mis labios. Gracias por usarme, Señor. Gracias por tocar a mis hermanos, a estos jóvenes. No te olvides de cada uno de ellos, Señor. Hoy yo pido por las familias, por el mundo entero, por el Papa Francisco, por nuestros obispos, por nuestra iglesia, por José García, por todos los coordinadores, los predicadores, por aquellos discípulos que tú has escogido, por aquellos discípulos que todavía estás buscando, que no se dejan encontrar. Que ahí te voy a pedir que le empieces a dar gracias a Dios, que pongas ahí tus manitas en tu corazón, que pongas ahí tus manitas en tu corazón y le digas: Señor, gracias. Que te dejes llenar. Déjate inundar un poquito de la presencia de Dios. Siente ese amor. Siente ese amor que Dios te quiere dar. Ahí está. Recibe ese fuego del Espíritu Santo que viene a visitarte, que viene a visitar tu casa, que viene a visitar a tu familia, que viene a visitar a aquel que no quiere saber nada de Dios. Recíbelo. Recibe. Ahí está. Presencia de Dios te llena. Ahí está. Recibe la presencia de Dios. Recibe la presencia de Dios. Ahí está. Es hermoso. Es hermoso. Se puede sentir una presencia tan hermosa de Dios. Ese Pentecostés ha descendido sobre tu vida y en la mía. Gracias, amado Dios, por esta noche, por esta mañana, por esta tarde. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos, te alabamos.
Aunque no nos lo merezcamos, Señor, tú vienes a nuestra vida, aunque seamos más pecadores, aunque quieramos irnos por nuestro lado, tú vienes a nuestro corazón. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Tuya es la gloria, Señor. Y poco a poco vamos a ir abriendo nuestros ojitos. Vamos a compartir un abrazo ahí con el hermano que está a nuestro lado, con el hermano o con un familiar que tengas ahí cerca. Comparte un abrazo y dile: Dios te bendiga. Y recuérdale, cuida tu llamado. ¿Cuál es tu llamado? Discípulo misionero, predicador, sacerdote y rey. Ese es tu llamado, mi hermano y mi hermana que me escucha. Tu llamado es ir a llevar la buena nueva y el evangelio. Amén. Y bueno, le quiero dar las gracias a todos por haber escuchado este video. Yo creo que fue de gran bendición. Creo que Dios hizo lo que Él tenía que hacer. Y este video, como les dije, va a llegar hasta donde quiera Dios. Hasta donde Dios lo lleve va a llegar. Pero sí les voy a pedir que sigan orando por mí, para que pueda dejarme guiar por el Espíritu, ¿verdad? Que no sea yo, que no sea la carne, que sea el Espíritu Santo. Y que Dios siga viniendo a hablarnos todos los días. Aquí vamos a estar. Voy a estar subiendo más videos, voy a estar tratando, ¿verdad?, de hacerlos. Y les voy a pedir que compartan este video con alguien conocido, una persona que ustedes conozcan, que sepan que necesita de Dios, que necesita escuchar una palabra, ¿verdad? Dice en la Biblia: una palabra basta para sanarme. Tú vas a ser ese misionero, ese profeta que va a llevar esa palabra a esas personas. Y sí, compartan este video con sus seres queridos, con alguien que ustedes sientan en su corazón, ¿verdad? Compartir este mensaje, y que Dios me los bendiga, y los estaremos esperando para el siguiente video, que yo creo que también va a ser de gran bendición. Bueno, que Dios me los bendiga en el amor de Cristo, y feliz día, feliz noches para todos. Amén.